Este video es presentado por Daniel Eduardo Acuña Medina y Carlos Mario Caballero Fernández de Castro para Calor y Ondas Grupo 11, para el profesor José María García Díaz. Nuestro tema es la introducción, aplicación de la física a la ingeniería, clasificación y fases de la materia, deformación en los sólidos, módulos de elasticidad y ejercicios de aplicación. Introducción, sólidos fluidos. Empezamos hablando del principio de Arquímedes. Es el principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en Newton en el sistema internacional. El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. La imagen nos dice que la presión aplicada en un punto de un líquido se transmite por igual en todas las partes y su ecuación está dada por la presión va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área 1 que va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Expresa que un fluido ideal, sin viscosidad ni razonamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Podemos ver aquí en la imagen la ecuación del principio de Bernoulli. Principio de Torricelli es la aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Número de Reynolds estudió las condiciones en las que la circulación de un fluido en el interior de una tubería pasaba del régimen laminar al régimen turbulento. Acá tenemos la ecuación donde el número de Reynolds va a ser igual a las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas, que está dada por la densidad, por el diámetro, por la velocidad sobre la viscosidad. Luego hablamos de los estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. También existe el plasma, que es un cuarto, y el condensado de Bose-Einstein, que es un quinto, y se dice que existe un sexto, que son los cristales de tiempo. Aquí podemos determinar cuando un sólido pasa a líquido y pasa a gaseoso. La temperatura en esta temática juega un papel importante. Una baja temperatura mantiene a la materia en estado sólido. Al aumentar la temperatura, la materia cambia de estado. El estado sólido, sus partículas se encuentran juntas, pero se ven correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. En el estado líquido tienen un espacio mayor entre las moléculas. Esto le permite estar más dispersas y moverse con más fluidez. Tanto el líquido como el sólido se denominan materia condensada. Estado gaseoso. Sus partículas tienen un espacio mayor y por eso están dispersas. No hay fuerza de atracción alta que una, a diferencia del sólido que sí la hay. El plasma es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente, ionizadas, y no poseen equilibrio electromagnético. En cierta forma y de manera sintética, el plasma se puede caracterizar como un gas ionizado. El condensado de Bose-Einstein es el estado de la materia que se da en ciertos materiales a temperatura cercanas a 0 Kelvin, cero absoluto. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del material pasan nivel de mínima energía, denominado estado fundamental. El estado sólido presenta unas características las cuales tienen volumen y forma definida, pueden ser modeladas como esferas rígidas unidas por resortes, vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio, sus moléculas tienen ubicaciones específicas debido a fuerzas eléctricas.
Cuando se aplican fuerzas externas al sólido, este puede estirarse o comprimirse. En el modelo de resorte se estiran o comprimen. Si se suprime la fuerza del sólido, recupera su forma original. Es una propiedad que se conoce como elasticidad. Ahí podemos identificar cuando se aplica torsión, cuando se aplica flexión y cuando se aplica tracción y comprensión. Y podemos ver cuando recupera su forma original. Ahora definimos qué es el esfuerzo. El esfuerzo es la cantidad de fuerza por cantidad de área que se le aplica a un sólido. Acá representamos la tensión normal de estiramiento o tracción y la tensión normal de comprensión. Como pueden ver, las fuerzas van hacia afuera en la tensión normal y las fuerzas van hacia adentro en la tensión de comprensión. Y en la tensión normal van hacia afuera. ¿Qué es el esfuerzo de tensión? El esfuerzo de tensión está dado por fuerza sobre área, pero esta fuerza es perpendicular. Ahora, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, decimos que el esfuerzo y la deformación dan los módulos de elasticidad. El esfuerzo de tensión perpendicular va dado por la fuerza sobre área y la deformación por tensión va dado por la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud final. Y que ese esfuerzo de tensión y esa deformación por tensión va a representar nuestro primer módulo, que es el módulo de Young. ¿Qué es el módulo de Young? Es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Es una medida de rigidez. En los materiales con baja rigidez hay más deformación ante una carga de extensión o de compresión. El módulo de Young está dado por Y es igual a esfuerzo de tensión perpendicular sobre deformación por tensión. Y el módulo de Young va a estar dado por fuerza perpendicular sobre área sobre delta de la longitud sobre la longitud final. El módulo de deformación de corte es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico cuando se aplican esfuerzos cortantes. Se puede determinar experimentalmente a partir de la pendiente de una curva de tensión de formación creada durante las pruebas de tracción realizadas en una muestra del material. El módulo de deformación por corte está representado con la letra S y va a ser igual a la fuerza paralela sobre área dividido entre X sobre H. Tenemos el módulo de deformación por volumen. El módulo de deformación por volumen está dado por el esfuerzo de volumen, delta de P, la presión, y la deformación por volumen que está dado por el delta de volumen sobre el volumen inicial. El módulo de deformación de volumen es un parámetro que mide la resistencia de un material a la compresión uniforme y, por tanto, indica el aumento de presión requerido para causar una disminución unitaria de volumen dado. Y en esta tabla representamos los módulos con respecto al tipo de material, que podemos ver los distintos materiales y cada uno de los módulos representado en pascales. Tenemos el aluminio, el latón, cobre, cristal, colona, hierro, plomo, níquel y acero. Y para terminar tenemos ejercicios de los módulos. Este representa el ejercicio módulo de Young. Una cuerda de nylon se alarga 1.10 metros sometida al peso de un alpinista de 65 kilogramos. Si la cuerda tiene 45 metros de longitud y 7 milímetros de diámetro, ¿qué módulo de Young tiene el material? Bueno, acá tenemos los datos y como la fuerza experimenta una deformación, aplicamos la ley de Joule. F sobre A va a ser igual a Y sobre delta sobre L, que F es fuerza, L es la longitud, A es el área transversal y Y es el módulo de Young. Ahora realizamos una descomposición de cuerpo libre del alpinista y hallaremos la fuerza F. Entonces su materia de fuerza es igual a 0, donde masa por gravedad menos tensión va a ser igual a 0 y despejando tensión va a ser igual a masa sobre gravedad, obteniendo una tensión de 637 newton, ya que la gravedad está dada por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora hallamos el área transversal, que como son 7 milímetros de diámetro van a ser igual a 2 radios. Entonces el radio va a ser igual a 3.5 milímetros, dado en metros va a ser igual a 3.5 por 10 a la menos 3 metros. Y reemplazando los valores en la ecuación inicial,
tenemos que la fuerza es de 637 newtons sobre el área, que es 384 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, que eso va a ser igual a Y por 1.10 sobre 45, y nuestro módulo de Young en este caso va a estar dado por 6.7 por 10 a la 8 newtons sobre metro. Tenemos el ejercicio número 2 de módulo de volumen. Una prensa hidráulica contiene 0.25 metros cúbicos de aceite. Calcule la disminución de volumen del aceite cuando se somete a un aumento de presión de 1.6 por 10 a la 7 pascales. El módulo de volumen del aceite es 5 por 10 a la 9 pascales y su comprensibilidad es de 20 por 10 a la menos 6 atmósfera a la menos 1. Como nos dan tanto el módulo de volumen, así que podemos usar la ecuación que el módulo de volumen va a estar dado por el esfuerzo de volumen sobre la deformación por volumen, que es delta de P sobre delta de B sobre B sub 0. Entonces despejamos delta de B en la ecuación y obtenemos nuestro resultado. Delta de B es volumen, que va a ser igual a menos el volumen inicial sobre la presión sobre el módulo de volumen, que eso va a ser igual a menos 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Transformado a litros serían menos 0.80 litros. Observe que el delta de volumen es negativo, lo cual indica que el volumen disminuye cuando la presión aumenta. Vemos que si bien el aumento de presión es muy grande, el cambio fraccionario de volumen es muy pequeño. Entonces, haciendo una conversión a porcentaje, la deformación estaría dada por menos 0.32%. Y para nuestro último módulo, tenemos el siguiente ejercicio, que suponga que el objeto de la figura es la placa base de latón de una escultura exterior que experimenta fuerza de cortes causada por un terremoto. La placa cuadrada mide 0.80 metros por lado y tiene un espesor de 0.50 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercerse en cada borde si el desplazamiento X es de 0.16 milímetros? Bueno, acá tenemos los datos, que X los convertimos a 1.6 por 10 a la menos 4 metros, H el espesor de la placa, el área convertida a metros y el módulo del corte del latón, que podemos encontrarlo en la tabla que vimos anteriormente. Entonces, primero calculamos la deformación por corte empleando la ecuación de deformación por corte, va a ser igual a X sobre H, que eso nos da una deformación de 2 por 10 a la menos 4. Luego determinamos el esfuerzo de corte con la ecuación esfuerzo, va a ser igual a la deformación por corte por el módulo de corte del latón, que eso nos da 7 por 10 a la 6 pascales. Ahora utilizamos la ecuación esfuerzo de corte, que está dada por la fuerza paralela sobre área, y despejamos la fuerza paralela, que eso va a ser igual al esfuerzo de corte por el área, que a su vez eso va a ser igual a 2.8 por 10 a la 4 newton, que sería la fuerza que debe ejercerse en cada borde para que, si el desplazamiento en X es de 0.16 milímetros. Bueno, mi nombre es Carlos Caballero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Magdalena. Yo les vengo a hablar sobre el segundo tema, la segunda opción, ¿no?, de calor y ondas. Bueno, entonces comenzamos con el primer tema, que sería la definición de fluido. Entonces podemos decir que un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente. Esto debido a los esfuerzos cortantes, aun cuando este es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adoptan la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas, las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, pues este tomará la forma del vaso del recipiente, ¿no? Entonces, algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados, y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos
o contenedores donde se intentan contener. Como ya lo habíamos mencionado, los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad, manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases estos carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos, en cambio los gases se dispersan o se mueven con libertad. Bueno, en esta ocasión seguimos con el siguiente tema, que sería densidad. Entonces, en esta ocasión la vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. Entonces, ¿qué es densidad? Densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Entonces, un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades, en este caso miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan y tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que sería la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa o gravedad específica es el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna otra sustancia a temperatura especificada. Normalmente se trata del agua a 4 grados centígrados porque su densidad del agua, es decir, H2O, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico a 4 grados centígrados. Entonces, la densidad relativa o gravedad específica la encontramos como la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua a 4 grados centígrados, y la calculamos de esta manera. dr, o densidad relativa, sería igual a Ge, que es equivalente a la gravedad específica, que a su vez son equivalentes a la densidad de la sustancia de análisis, esto entre la densidad de algunas sustancias estándar a una temperatura especificada, que por lo general es el agua, es decir, H2O a 4 grados centígrados. Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro, además de tener en cuenta que, como en esta fórmula aparece, la densidad del agua a 4 grados centígrados es equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico o entre metro cúbico. Ambas lecturas son correctas. Otro aspecto que considerar dentro de la densidad es esta siguiente igualdad. Dice así, que 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es una unidad de la densidad, es equivalente a 1 kilogramo por litro. Esta que a su vez es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, vamos con un ejercicio de densidad relativa. Entonces dice así: calcula la densidad relativa del oro. Y nos dicen que la densidad del oro es igual a 19.32 gramos entre centímetro cúbico. Entonces, primero vamos a escribir la información que nos dan. Entonces, la única información que tenemos es la densidad del oro, que es 19,32 gramos entre centímetro cúbico. Entonces, para poder calcular la densidad relativa, también necesitamos la densidad del agua, que sería 1 gramo entre centímetro cúbico. Una observación: usamos la densidad del agua en unidades de gramos entre centímetro cúbico, porque la densidad del oro está en estas unidades. Entonces, por eso está así. Bueno, ya con esta información ya podemos calcular la densidad relativa del oro. Y para calcular lo que nos piden, vamos a usar la siguiente expresión de la densidad relativa, que dice: la densidad relativa de una sustancia es igual a la densidad de una sustancia entre la densidad del agua.
Entonces, como ya conocemos esta información, solo vamos a sustituir los datos y tenemos la densidad relativa del oro es igual a la densidad del oro, es decir, 19,32 gramos entre centímetro cúbico entre la densidad del agua, que es igual a 1 gramo entre centímetro cúbico. Ahora, si observamos, tenemos unidades de gramos entre centímetro cúbico en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esto se cancela. Y al realizar las operaciones es igual a 19,32. Y si observamos, esta cantidad no tiene unidades. Y este resultado significa que la masa de un volumen de oro es 19,32 veces mayor que la masa de un volumen igual de agua. Entonces, concluyendo, la densidad relativa del oro es de 19,32. Bueno, el siguiente tema sería el peso específico. Entonces, para comenzar, podemos decir que el peso específico se puede simbolizar con la letra griega gamma y se define como el peso por unidad de volumen. Entonces, vamos a regresarnos un poquito. Entonces decimos que el peso se relaciona con la fuerza gravitacional, en este caso de la Tierra. Entonces, el peso específico es la relación entre ese peso por unidad de volumen, lo cual podemos representar como la letra griega gamma, que es peso específico igual al peso que se simboliza con W sobre el volumen como V de vaca, ¿no? V mayúscula, y las unidades del peso específico pues quedarían como newton sobre metro cúbico. Esto porque W, que es el peso, se mide en newtons y el volumen en metros cúbicos. Y además de calcular así el peso específico, también lo podemos obtener al multiplicar la densidad por la gravedad. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo relacionamos la densidad con el peso específico? Entonces, bueno, considerando lo que ya vimos, que el peso es igual a la masa por la gravedad, en este caso la gravedad de la Tierra. Y además el volumen que tenemos aquí es equivalente al volumen específico por la masa. Y por último, la fórmula de la densidad. La densidad se escribe con la letra griega ρ, que es igual a la masa sobre el volumen. Esto combinado con álgebra nos da que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, considerando primero esto que tenemos aquí, lo que estamos viendo, el peso específico es igual al peso sobre el volumen, pero esta W que vemos ahí, que es el peso, la obtenemos al multiplicar la masa por la gravedad. Y si en lugar de escribir W escribimos su equivalencia, entonces tendríamos que el peso específico es igual a la masa por la gravedad, que es equivalente a W sobre el volumen. Bueno, ya aquí tenemos que ser capaces de analizar qué es lo que está dentro de esta relación, lo que está encerrado en rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si separamos esto, nos quedaría que el peso específico es igual a M sobre V entre G. Ya que se está multiplicando todo, lo podemos reescribir de esta manera. Y la masa sobre el volumen es equivalente a la densidad. Entonces, esto sería equivalente a la densidad por la gravedad. Y así es como encontramos la siguiente fórmula para encontrar el peso específico. Ambas fórmulas o relaciones entre propiedades se emplean dependiendo el cálculo y sobre todo los datos que conocemos del problema. Entonces, si conocemos la masa y la gravedad, es decir, el peso y el volumen,
pues podemos usar la primera fórmula. Y si conocemos la densidad y la gravedad, pues simplemente usamos la segunda fórmula. Bueno, el siguiente tema sería la presión. La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza de la superficie sobre la cual actúa. Es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre una superficie plana de área se aplica una fuerza normal de manera uniforme, la presión viene dada de la siguiente forma: fuerza entre área de la superficie sobre la que actúa. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza total de un newton actuando uniformemente en un metro cuadrado. Supongamos que tenemos un recipiente con agua y dejamos caer un objeto en él. El objeto cae hasta que encuentra su equilibrio y se queda flotando adentro del líquido. Un fluido, como es el agua o cualquier otro líquido o gas, va a tender a ejercer presión sobre el objeto, la cual va a ser en todas direcciones. Como ya hemos dicho que la presión es fuerza sobre área, lo que va a sentir este objeto, que en este caso es un cubo, son fuerzas siendo aplicadas a cada una de sus caras, es decir, en cada área. Entonces, sucede algo interesante cuando hablamos de la presión que ejerce un fluido, y es que la presión varía con la altura. Como dijimos, el fluido va a tender a realizar una fuerza en cada una de las caras del objeto. Sin embargo, este objeto tiene otra fuerza actuando sobre él, y es su peso, o sea, su masa por la gravedad. Vamos a ponerle signo negativo, pues vamos a considerar que la dirección hacia abajo es negativo. Como habíamos dicho, este objeto está en equilibrio. Vamos a ver qué otras fuerzas verticales actúan sobre él. Dijimos que el fluido ejerce presión en todas direcciones. Entonces va a ejercer una presión en la cara inferior del objeto. Es decir, esa cara va a sentir una fuerza que, si la despejamos de la fórmula, va a ser igual a la presión por el área de dicha cara. También va a sentir otra fuerza sobre su cara superior, que va a ser igual a la presión por esa área, solo que esta vez vamos a ponerle P0, es decir, va a ser la presión que siente la cara superior debido a su altura. Tiene un signo negativo, pues también apunta hacia abajo. Como el cuerpo está en equilibrio, entonces las fuerzas deben sumar 0. Por lo tanto, el peso del objeto menos masa por gravedad más la presión por el área, que sería la fuerza ejercida en la cara inferior, menos la presión de la cara superior por el área de esa misma cara, todas esas deben ser igual a 0. Entonces vamos a pasar el término del peso a la derecha. Luego factorizamos el área y la pasamos dividiendo de esta manera, como se muestra aquí en pantalla. Bueno, ahora a continuación vamos a calcular la masa del cubo que tenemos ahí. Y si conocemos la densidad del material del que está hecho el cubo, entonces la masa sería igual a la densidad del objeto por el volumen. Y el volumen del cubo lo calcularíamos conociendo el área y multiplicándola por la altura. Entonces la masa de este objeto va a ser igual a la densidad por el área de su base por la altura. Y ahora vamos a sustituir esta en la fórmula. Entonces tenemos área multiplicando y dividiendo, entonces podemos cancelar. Y si pasamos la presión inicial, la presión de la parte superior a la derecha,
tenemos la siguiente expresión, donde la presión en la cara inferior es igual a la presión en la cara superior, más un término adicional que es la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, como podemos ver, si nos vamos hacia abajo en el líquido, la presión se va a ir incrementando más aún. Entonces, si consideramos que este volumen que introdujimos en realidad está hecho del mismo material, es decir, está hecho de agua, para nuestro ejemplo podemos observar que simplemente a una altura del recipiente tenemos una presión, y si nos vamos hacia abajo en un recipiente, la presión va a ser cada vez mayor. Ya por último, la unidad del Sistema Internacional para la presión es Pascal, que equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Bueno, ahora entendamos un poco mejor lo que sería la presión. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la presión es un fluido en reposo, o sea, no cambia de forma horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tenemos un fluido como esta que estamos viendo en pantalla y le aplicamos diferentes fuerzas que llamamos A, B, C y D, como estas están de forma horizontal sobre esta horizontal, las presiones A, B, C y D van a ser equivalentes entre ellas. Esto sucede porque la fuerza que se ejerce en todos los puntos del fluido son las mismas, y esto se comprueba al hacer un balance de fuerzas en cualquier dirección y va a ser la misma presión. Entonces, sin embargo, en dirección vertical la presión sí cambia al tener un campo de gravedad, y vamos a analizarlo en el siguiente esquema. Aquí tenemos un fluido en este recipiente que vemos en pantalla, donde tenemos estos dos puntos que se encuentran en dirección vertical. El primer punto, que representa la presión A, y el otro punto a la presión B. La presión A y B no son equivalentes, es decir, son diferentes, ya que se encuentran a diferente distancia con respecto a la vertical. En otras palabras, si las tenemos de modo horizontal, las presiones van a ser equivalentes, pero si las tenemos de manera vertical, vamos a tener presiones diferentes. La razón por la cual en la dirección vertical la presión sí cambia en el fluido es porque al irse incrementando la profundidad existe una mayor cantidad de capas del fluido, y esto hace pues que se genere un peso extra que va a ir aumentando con respecto a la vertical, y por tanto va a ir aumentando la presión. Y esto es muy importante de considerarse porque de aquí surge el gradiente de presión y la ecuación fundamental de la hidrostática.